Hola, antes de iniciar te quiero invitar a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar las notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Ahora vamos a las dos historias de infieles que tenemos para ti. Llámame el tonto más grande. Estuve casado durante mucho tiempo. Trabajó mucho fuera de la ciudad, semanas y ocasionalmente meses. Por lo general, en Nueva York, donde estaba la mayor parte del trabajo. Él era un herrero, luego un albañil. Sindicato. Gran paga y beneficios. Pude ser un Sam y tuve que dirigir la casa solo la mayor parte del tiempo. Manejé todo. Las facturas, el seguro, las compras, incluso enviarle la ropa que necesitaba fuera de la ciudad, la crianza de los niños, las citas médicas, cualquier asunto legal como comprar una casa, conseguir una casa, todo. Yo era como una madre soltera, casi, pero con dinero. Y durante las épocas de despidos, fui frugal y me aseguré de que nadie pasara por alto. Me rompió el alma durante los 25 años, pero especialmente la última década cuando estaba trabajando fuera de la ciudad. Entonces, en uno de esos viajes conoció a alguien. Desafortunadamente, ella usaba sustancias y, por alguna razón, sin culparla, él también comenzó a usarla. Podría seguir durante días con las historias de terror y lo que sucedió, como su llamada para acosar todo el tiempo, lo que sucedió con el dinero, etc., pero esta es solo una de mis favoritas. Toleré el engaño en el sentido de que él estaba en una ciudad diferente y me preguntaba si estaría sobrio, si volvería. Enfermedad y salud y todo eso. Supongo que sin yo manejando todo, su vida se vino abajo. No podía calcular sus facturas, su vivienda, su horario de trabajo, nada. No podía administrar el dinero. Entre las drogas y el hecho de que hice todo por él, pronto estuvo en la calle, desempleado y sin dinero. Así que durante una de sus diatribas cuando llamaba desde su teléfono, no lo bloqueé por los niños, aunque no hablaban, sentí que sería mejor dejar una línea abierta. Se puso histérica. No solo la había engañado, muchas veces, con muchas mujeres. Bueno, obvio, ella estaba furiosa de que él tuviera un momento tan difícil con la vida. Ella gritaba sobre cómo lo consentí, y cómo él era incompetente, y no podía hacer nada por sí mismo, y no podía solicitar el desempleo porque no sabía cómo, no podía acceder a las cuentas bancarias, no podía hacerlo. Cualquier cosa. Que yo era un monstruo porque hacía todo por él y él esperaba que ella hiciera cosas en el garaje en el que vivían, como limpiar. O bien. ¿Ella lo quería? Ella podría tenerlo. Podían compartir cosas como agujas, hepatitis. Ahora la tiene, su choza sin agua corriente en la que vivían y sus bolsas de caca y pipí. Ella lo agarró porque era un trabajador de hierro sindical bien hecho en Nueva York como un boleto de comida, sin darse cuenta de que quien ayudó a que él fuera de esa manera fui yo. Él está limpio ahora. Pero cuando todo terminó y terminó con sustancias, los dos cambiamos tanto que no teníamos ningún interés, mutuamente, de intentar arreglar nada. Vive con su madre, una vida sencilla, y todavía está un poco loco. Nuestros hijos son adultos, yo estoy comprometido y somos corteses entre nosotros, a veces incluso disfrutamos los mensajes de texto entre nosotros. Todavía habla con esa mujer que conoció. Su circo, sus monos. Cuídate de tus supuestos mejores amigos. Hace poco más de 25 años, encontré a la mujer de mis sueños a la que llamaremos María. Hicimos todo juntos, ella aprendió a amar mis pasiones como el buceo y la pesca. Ella era hermosa, inteligente y divertida. Después de aproximadamente un año nos mudamos juntas, más o menos, todavía me quedé en mi propio lugar, pero me quedé en su lugar la mayoría de las veces, la vida era genial, de hecho, estaba pensando en pedirle que se casara conmigo. Entonces, ella comenzó a actuar distante, yo estaba metiendo a Leisman en la cama, y ella comenzó a querer tiempo a solas, eligiendo peleas de verse. Siempre tenga en cuenta las banderas rojas incluso si ella te lo dice, no está en tu cabeza. Empecé a hablar con mi mejor amigo Billy todas las noches sobre lo que estaba pasando y cómo pensaba que era otro hombre, y qué estaba tratando de hacer para averiguarlo. Después de intentar atraparla durante mucho tiempo, me di por vencido y seguí adelante. Terminé mudándome a otra ciudad a unas 2 horas de distancia con un trabajo mucho mejor. Entonces, un día de la nada, Mary se vuelve a conectar conmigo. Charlamos durante horas y horas durante días y semanas. Piense en Forrest Gump, éramos como guisantes y zanahorias. Ella viene de visita, va bien, así que se muda conmigo y encuentra un trabajo. Las cosas van tan bien que empezamos a buscar un apartamento mejor y de nuevo estaba pensando en hacer la pregunta. Estaba en el proceso de adelgazar las cosas,
lanzando la basura para facilitar la mudanza. Condujo para ver a sus padres, 2 horas en coche. Tenía que trabajar al día siguiente, así que no fui. Volví a lanzar cosas. Llegué a una pila de blocs de notas y cuadernos legales parcialmente usados, los hojeé para asegurarme de que no estaba lanzando nada importante. Abrí un cuaderno, como los de la escuela, con una carpeta en blanco y negro, era el diario de Mary. Lo leí, cada palabra sordida. Estaba absolutamente destrozado, fui al baño y vomité. Han pasado 25 años y todavía puedo sentir el dolor, apenas sé por dónde empezar. Ella estaba teniendo una aventura sin parar con mi mejor amigo Billy, con cada detalle íntimo que puedas imaginar hasta el sabor de nuestro semen. Ella y Billy se reían de mí acerca de cómo él sabía todo lo que estaba haciendo para atraparlos. Todo encaja, esa es la razón por la que nunca lo atrapé, le estaba contando todos mis movimientos al chico que se estaba chingando a mi chica. Unos meses después de nuestra ruptura, todavía completamente en la oscuridad, comencé a notar que Billy estaba muy distante. Por ejemplo, no me invitaron a una barbacoa celebrada en la casa de Billy, lo cual me pareció extraño, pero fue de todos modos. Cuando entré, actuaron como si hubieran visto un fantasma, y pocos se golpeaban los codos y se reían entre dientes. Vi a Mary ahí, lo cual no fue una sorpresa ya que corríamos con la misma multitud. En retrospectiva, Billy se veía incómodo, pero en ese momento lo interpreté como tal vez pensó que se olvidó de invitarme y se sintió mal. Quédate mientras el lugar tenga un ambiente extraño. Más banderas rojas. En gran parte fui condenado al ostracismo por lo que pensaba, amigos, todavía en la oscuridad, tanto que nunca me despedí de ninguno de ellos cuando me mudé. Después de leer su diario, hice copias, un juego para mí, otro para los padres de Mary, otro para la esposa actual de Billy y sus padres, y dejé un juego encima de la pila de sus cosas junto a la puerta principal. Pongo una nota que dice, ella tiene 24 horas para hacer las maletas y marcharse, de lo contrario llamaré a la policía. Mi nombre está en el contrato de arrendamiento. Mi teléfono explotó y no respondí. Mi buzón de voz estaba lleno de, te amo, eres mi mejor amigo, eso fue en el pasado, eres el amor de mi vida y muchas cosas más. Al final de mi nota, además de sus cosas, decía, nunca seré el plan B de alguien. Avance rápido. Más de 20 años, feliz de casado con una mujer que me adora con hijos adultos. Moraleja a la historia. Presta atención a las banderas rojas y recuerde que César pensó que Bruto era su amigo.